Bueno, es un movimiento social y político que para mí hace la política que se espera que se practique, la de la solidaridad. En algún momento el Papa Francisco instaló la idea de que hay una buena política y que es la política del buen samaritano, la idea de que hay que estar con quien necesita una mano. Y bueno, además es la solidaridad que duele. Así que es una fuerza muy de hormiguita, de gente trabajadora que está en todo el país, que está en muchos rincones del país, en las 24 capitales, en las 24 provincias, en todo el Gran Buenos Aires, en muchos lugares de las localidades rurales, que practica la construcción de frentes de masa, decimos de frentes de organizaciones comunitarias, el Frente Agrario, el Frente de la Coordinadora de Barrio, Economía Popular, el cooperativismo, tenemos un frente de la pequeña y mediana empresa, de la industria, de medio ambiente, juventud, mujeres, bueno, y que genere espacios de participación, porque la gente quiere ser protagonista, sobre todo en un momento donde se supone que hay crisis de representación en marcha, como ha sucedido a lo largo de muchas oportunidades, pero que esa crisis de representación implica que la gente no quiera participar. Por el contrario, cuando hay crisis de representación, nuestro pueblo quiere participar porque quiere ser protagonista en aquello que decía el general Perón de que solo el pueblo salvará al pueblo. Así que hay que tomar en las manos la resolución de los temas concretos, la falta de trabajo, el desarrollo de emprendimientos productivos, la generación de oportunidades laborales en los lugares donde la gente no tiene para comer. Hay que proveer de los insumos y la organización comunitaria. A veces los insumos no es tan importante como la organización comunitaria. Donde no hay organización social, donde no hay organización comunitaria, no está la respuesta, porque es la sociedad la que reclama que haya luminaria, que haya alimento, que se hagan las rutas, que resuelva algún problema en el hospital. Entonces, como somos peronistas, a ver, digamos, en términos de la definición más importante de nuestro concepto de comunidad organizada, la comunidad en concurso con el Estado resuelven los problemas y se gobierna en el marco de este concurso con el Estado. Así que, y con un gobierno centralizado, por supuesto, era una definición histórica del peronismo de antaño. Así que hay que, para nosotros, generar esas herramientas de la participación y de la organización social que pueda resolver los problemas de todos los días. Así que es eso, un poco el Movimiento Octubre, hay miles de compañeros en distintos lugares del país haciendo lo que hace Germán, en forma con mucha vocación, silenciosamente. Por supuesto que también creemos que hay que participar en la vida institucional. De hecho, yo soy diputado del Parla Sur, hay concejales, diputados provinciales, intendentes que participan, eso está claro, hemos tenido diputados nacionales, o sea, hay una vocación también de colaborar y de vivir la vida institucional, pero no hay para nosotros participación, mejor dicho, posibilidad de resolver los problemas solo desde el Estado y con gente, entre comillas, preclara, que en el marco de esa democracia representativa haga las cosas que tiene que hacer que no puede hacer la comunidad. Bueno, en este contexto y teniendo en cuenta lo que atraviesa nuestra sociedad, hay una lectura permanentemente actualizada de las necesidades de la gente, ¿no? La sociedad está con necesidades, mucha gente, ¿no? Hay, merced a, durante años, pérdida de fuentes de trabajo, cierres de fábricas, apertura importadora, y además diría que la vigencia todavía de políticas neoliberales, que no es un gobierno neoliberal el que resuelva, el que haga las cosas que se hacen, sino que es una oleada en el mundo de neoliberalismo que a pesar de los cambios de gobierno se mantiene y que hay que, por supuesto, en algunos casos son más graves que otros. Ahora se han morigerado las políticas neoliberales, pero no hemos cambiado de sistema.
Así que hay una problemática que es el tema, sobre todo de la inflación y la pérdida de fuentes de trabajo, que si bien ahora los puestos de trabajo han mejorado, ha habido un crecimiento del 10%, se han aumentado los puestos de trabajo, el trabajo precario, informal y sobre todo mal pago es lo que abunda y entonces se cuenta como trabajo cosas que en otro momento no hubieran sido pensadas como tal. No hay ni 50% de los argentinos están bajo convenio colectivo y entonces el tipo de trabajo flexible y mal pago es lo que domina. Y por supuesto la changa que se ha movido, a la changa se la come la inflación. Entonces, bueno, hay que parar la inflación y eso hay que resolver la concentración económica que es la que condiciona que haya aumento de la oferta y además que los formadores de precios eh, han generado precios exorbitantes. Pero no solamente la falta de oferta y la concentración económica, sino una falta de logística, bueno, falta de una planificación. La Argentina hace mucho, desde el plan quinquenal de Perón y en algunos momentos durante el gobierno de Néstor y Cristina se ha planificado, pero una sustitución de importaciones fue el modelo macroeconómico. Pero durante el gobierno de Perón se planificó la economía, la Argentina, por regiones, con mercados, con logística, infraestructura para generar mejores condiciones de vida y los precios se han ido aumentando desde el Rodrigazo para acá, con la aplicación de políticas neoliberales y con el proceso de privatizaciones sobre todo, se generó una estructura inflacionaria. Por supuesto que antes había habido una hiperinflación, bueno, otros motivos y otros análisis que hay que hacer en otro momento. Pero en verdad hay que resolver cosas que son centrales de resolver y, bueno, mientras tanto atendemos la emergencia. Pero algún día acumularemos para planificar nuevamente la economía y la Argentina como una gran nación, que fue, ¿no? Y que lo es. En la práctica argentina se destaca permanentemente no solo por sus jugadores o por su papa, sino por sus científicos, por sus invenciones, por la solidaridad, por el trabajo, por múltiples cuestiones que a veces nosotros mismos no reconocemos. Gastón, tenemos los argentinos ese poder de diagnóstico, ¿no? Todos, desde el vecino, la ama de casa, el político que toma decisiones y va marcando el destino de una comunidad o de una institución y de un país, obviamente. Ahora, digo, teniendo la mitad, o sea, la inflación que tenemos, teniendo un país donde el 50% de los habitantes son pobres, y un gran porcentaje del país también con niños que están mal alimentados y demás, y pensando en el futuro, ¿no? Qué difícil, digo, ¿por dónde se empieza en todo esto, ¿no? Porque en definitiva, digo, siempre terminamos haciendo diagnósticos, pero y echándole la culpa al político de turno. Acá, digamos, hay un compromiso que tenemos que tomar todos, cada uno de su lugar. Bueno, la única vez que se planificó en la Argentina se fue a hacer una nueva constitución, que fue la constitución del 49, y se resolvió, se dio vuelta la ecuación, se dio vuelta la media. ¿Qué se hizo? Se puso el poder en la sociedad, se generaron un estado de participación enorme, se conquistaron derechos y sobre todo se tuvo la vocación de diseñar un desarrollo armónico, industrializar la Argentina, abrirnos al mundo con logística argentina, se tuvo ELMA, una empresa de líneas marítimas argentinas, se desarrolló las ciencias, la tecnología y la innovación. La Argentina fue innovadora, tuvo el primer avión a propulsión como el Pulqui. Argentina hizo autos 100% nacionales, avanzó mucho en términos de la medicina, desarrolló una industria militar que sirvió para profundizar el desarrollo de la tecnología de punta. En el ciclo de Néstor y Cristina se colocaron satélites. Ese es el camino. La planificación no es solamente sustituir importaciones, sino que planificar es con método y por región definir el rumbo de la nación y los aspectos en los que el Estado tiene que intervenir, en acuerdo con los sectores privados.
nosotros creemos en que hay una comunidad organizada que tiene que entrar en un proceso de planificación. Para eso tiene que haber un acuerdo, que no es el acuerdo que se menciona siempre al estilo de los españoles, un pacto de olivos, sino que parece más a un pacto federal para una planificación para 100 años de la Argentina. Hay que acordar entre los argentinos los objetivos estratégicos de la nación. En vez de, bueno, por supuesto que debatiremos y nos pelearemos, y discutiremos y acordaremos, pero lo haremos sobre la base de que algún día aparezca el estatismo en términos de los estadistas que definen el destino de la Argentina, que pueden conducir ese proceso colectivo. Si no hay estadismo, si no hay definición estratégica, a la Argentina la planifican los sectores privados, que como dijimos, creo que en esta entrevista o en una anterior, son los que, si los sectores privados se concentran, porque además se los comen las multinacionales, terminan de definir el destino de la nación unos pocos argentinos, o mejor dicho, transnacionales inclusive. Gastón, bueno, da para charlar mucho, inclusive, bueno, de tu rol en el Parlasur. Vamos a acordar acá también con Germán una próxima charla para poder ampliar un poquito más respecto a lo que es el Parlasur y a tu rol en el Parlasur. Así que vamos a armar la agenda como para uno de estos días volver a charlar. ¿Te parece bien? Me parece muy bien porque además vos sabés que es para mí uno de los temas importantes en la integración. Nosotros hacemos un gran trabajo de intercambio en términos diplomáticos, legislativos, con los países que son el destino de nuestras exportaciones, son los que emiten o a los que emitimos migraciones, son con los que compartimos frontera, un destino común, con los que tenemos que recuperar Malvinas, con los que tenemos que avanzar sobre la Antártida cuando se termine con el acuerdo, con el Pacto Antártico, con quienes tenemos que diseñar nuestro destino. Hay 5 bloques en el mundo. El bloque chino, que además diríamos hay otro con el bloque asiático en general, con el Pacto de Shanghái, está el bloque europeo, el bloque norteamericano que tiene un ALCA, hay un bloque de los tigres asiáticos, y América Latina o Sudamérica por lo menos tiene que ser un bloque y tiene que percibirse como tal. Ya no es un problema ideológico de integración latinoamericana, de regionalismo, no es algo folclórico, sino lo que estoy hablando es que hay intereses comunes que nos van a hacer grandes a todos, así que no hay forma de tener una relación simétrica con Europa desde nuestros países chiquitos o medianos, de mediano desarrollo, inclusive bajo la protección del grande Brasil y con su liderazgo nosotros tenemos que intervenir con estrategia propia ante el mundo. Así que es un gran tema que hacer con América Latina y en ese marco el Parlasur.